Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí iniciando un nuevo Tal Como Son. Antes de conocer a nuestro invitado, les presento a las personas que confían en mí. Auspicia este programa. Claro, es simple. Seguimos buscando sensaciones entrerrianas. Hoy presentamos El Casino. Último día de vacaciones, tus mejores amigos y de repente salta la banca y deciden quedarse una semana más. Vení a Entre Ríos. Viví los casinos. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Grupo Telecom, una mirada diferente para un mundo diferente. Adhiriendo tus tarjetas de crédito Macro al programa Aerolíneas Plus, siempre que compras, sumas millas para viajar a donde quieras. Adherite llamando al 0810-555-2355. Entra en macro.com.ar y conoce todo lo que tenemos para vos. Macro, tu banco cerca, siempre. Sujeta a la aprobación de requisitos exigidos para su adhesión. Condiciones del programa en macro.com.ar. Llegó 4G de Movistar. Navegá hasta 10 veces más rápido. 4G. Podés en tiempo real. Movistar. Tengo a mamá en casa. Tengo a mi suegra en casa. Te ayuda en todo. Y se mete en todo. Locura tiene por la nena. Locura tiene, ¿eh? Para mí es locura. Ahora la enganchamos en un viaje para que nos dé una mano con la nena. Ahora se enganchó en un viaje con la excusa de darnos una mano con la nena. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. El hotel, los pasajes, el alquiler del auto y además lo hicimos en cuotas. Hay un banco que hace posible que alcances tus sueños. Banco Provincia, de tu lado. Hoy tengo el enorme placer de tener a uno de los periodistas más prestigiosos de la República Argentina. Reconocido internacionalmente por su trabajo con premios realmente importantes. Decenas de premios en nuestro país, Martín Fierro, Santa Clara de Asís, Conex de Platino. Pero además del periodismo, es médico, neurólogo. Y no solo eso, además estudia piano y dirección de orquesta. Si yo detallara alguna de las cosas que hizo, todo el programa estaría dando títulos de todo lo que hace Nelson Castro. Nelson. ¿Qué tal, Claudio? Qué placer. alegría de verte, estar aquí contigo y gracias por tu generosidad de siempre. Por favor. ¿Estás en el mejor momento de tu carrera, Nelson? Pienso que sí. Y por supuesto que lo vivo con mucha felicidad, sobre todo porque a partir de la experiencia de la televisión todos los días se pudo dar la posibilidad de una faceta que no era conocida por la gente y que formaba parte de un proyecto que tenía de hacía tiempo en la televisión. Así que la verdad que estoy muy feliz como eso se ha dado y la repercusión que tiene en la gente y en los colegas. Esa frase que seguramente sería algo así como, Nelson se ríe también. Sí, bueno, es una cosa impresionante porque vos sabés que... A mí me ha pasado también. Bueno, te me imagino, ¿no es cierto? Eso que vos me conocés, es notable el impacto de la gente, ¿no? La gente te dice, me río y me gusta su risa, por suerte. Claro. Pero es un elemento a veces, como vos a veces generás un estereotipo, porque obviamente el estereotipo del juego limpio es algo duro, ahí no hay lugar para la sonrisa, para Totalmente. la risa y demás, y la gente te encasilla, ¿no? En un determinado rol. Así que fue todo un desafío y la verdad que yo agradezco mucho a la gente del canal que confió en eso, ¿no? A mí me pasó, Nelson, con noticiero también, siempre. Claro, en líneas por supuesto. generales, caras adultas. Sí, claro, digamos, el noticiero ¿no? que vas a hacer, la presentación, sí. Y en el pase que hicimos durante bastante tiempo con Beto Casella, Claro. era como que terminaban las noticias y había un espacio para la distensión. es. Y la gente dice, mira, se ríe. ¿por Sí, qué claro, también, sí, viste? pues sí. Nos pasaba eso, ¿no? Es impresionante cómo generas un estereotipo en la gente, ¿no? Lo que Totalmente. forma es un gran aprendizaje para uno, ¿no? Días agotadores, tu día de trabajo, digamos, ¿no? Porque Sí. arrancás temprano. Por en la supuesto, radio. el día comienza a 4:30 para llegar a la radio, empezar a las 6, después termina y después siempre tenés algo que hacer.
la siesta es inevitable y por supuesto después a la tarde. Así que la verdad que es un ritmo importante que exige que te cuides. Yo me cuido en la rutina, en hacer actividad física y demás, porque eso el cuerpo te lo demanda y uno lo nota. El día que a lo mejor la rutina la alterás, vos lo sabés como lo sabe uno, el cuerpo te lo cobra. Podrías haberte quejado en mi presentación y decirme, no dijiste nada que escribo libros. No, te estoy diciendo porque quiero hablar de este libro, que es el 6º libro de Nelson Castro. Y le comentaba también recién a Nelson el hecho de que hay un hilo común en tus libros, que es la relación poder y salud de esa persona que ejerce el poder, ya sean presidentes, vicepresidentes o las personas relacionadas con el poder. Sí, es un tema que me viene interesando allá desde el año 85. Yo estaba haciendo, ahí lo cuento, mi beca de perfeccionamiento periodístico en Estados Unidos y surgió el caso de Reagan y me atrapó el tema como tal y fundamentalmente el tratamiento, toda la discusión que se hizo en los medios y sobre todo cuando vos la comparás con lo que pasó o con lo que pasaba en la República Argentina en relación al secretismo y porque además la Argentina tiene una riqueza, entre comillas, porque no es algo para alegrarse, de casuística muy fuerte, poco común. La Argentina tiene 4 presidentes muertos fallecidos en el ejercicio del poder, y un quinto casi, como Néstor Kirchner. Es una casuística poco común para otros países, y todos esos fallecimientos tuvieron consecuencias políticas para la Argentina, al margen de enfermedades que tuvieron varios presidentes, delicadas, que comprometieron su salud, y que generaron o momentos de zozobra política o la potencialidad de una consecuencia política mala para el país. Así que es un tema que me gusta desde lo teórico y desde lo práctico, ¿no? Claro, porque como todos seres humanos tenemos enfermedades, pero el poder es como que potencia o instala una nueva enfermedad en ese cuerpo que está. Absolutamente. ¿No? El poder enferma, esto está perfectamente descrito en cuanto a las conductas, en cuanto a los cambios psicológicos que opera en las personas. Y en algunos otros casos, como es el de Cristina Fernández de Kirchner, hay una situación predisponente de cuadros patológicos preexistentes que obviamente, sometidos al estrés del poder, han tenido una potenciación que es realmente impactante. Esto es lo que contás en este libro. Así es. Ese es un libro plenamente informativo, polémico. Estamos felices porque creemos que va a ser difícil que pueda haber otro libro similar como ese, a no ser que aparezca alguna situación que yo no espero de ningún presidente que sufra lo que sufrió Cristina Fernández de Kirchner, porque tuvo una casuística, hay que decir, el cáncer tiroideo que no fue, el hematoma subdural, la internación por la diverticulitis, más su situación médica, un caso poco común por la riqueza de casuística, poco común y por supuesto poco afortunada para una persona y en este caso para alguien que está expuesto tan públicamente como un presidente. ¿Esto tiene que ver con la bipolaridad? Sí, vos sabés que el tema de la bipolaridad que impacta mucho, sobre todo impactó mucho porque esto fue lo que describió en un verdadero hallazgo periodístico Franco Linder, a quien nosotros incluimos en el libro. A nosotros nos tocó profundizar en cuanto a saber quién era el médico, averiguarlo, porque él tenía un pacto de conservar el secreto de esa persona. Y nos permitió indagar no solamente en el nombre, sino hablar con algún colaborador de él que dio datos. Ahora, así como impacta la bipolaridad que la presidenta niega y los médicos que lo han tratado confirman, no termina siendo la causa exclusiva de lo que son las conductas de la presidenta. La presidenta tiene una conjunción de hechos de tipo psíquicos y orgánicos a nivel cerebral que son compatibles con algunas de las conductas llamativas, a veces inesperadas, y poco lógicas que la presidenta ha mostrado en estos 8 años de poder. ¿Se intentó que el libro no saliera? No hubo ninguna actitud, solamente que tomamos 2 decisiones. Primero, la protección de las fuentes. Y las fuentes obviamente se animaron a hablar cuando nosotros terminamos de decirle que el libro iba a salir después de la primera vuelta, con la presidenta en ejercicio, pero ya definidos los 2 candidatos y ya marcado el ocaso de la presidencia, ¿no es cierto? Nadie podrá usar esto en campaña si quisiera, porque los candidatos, más allá de lo que haga Cristina, son Scioli y Macri. Pero por supuesto hubo temor. Y el libro tiene, obviamente, polémica, tiene un costado polémico. El tema del secreto médico genera siempre polémica, y si en el prólogo nosotros lo explicamos en cuanto a casos de grandes líderes del mundo en los cuales se estableció que el secreto médico, en el caso de personas
del poder queda supeditado al interés público por saber qué es Claro, lo que le qué pasa, es lo que pasa a por esa las persona. consecuencias que puede tener. Que hace a la transparencia de todo lo que sucede en ese Obvio, periodo concretamente. efectivamente, ¿no es cierto? Tiene cáncer, tiene cáncer. Si Está lo que claro, tenga es porque hacer además, eso, ¿no? mira, hay un caso cuando obviamente te lo preguntan y hay discusión y hay colegas críticos, hay colegas enojados, digamos, los médicos y psiquiatras que están, son acólitos del kirchnerismo, viven esto con mucho enojo y yo lo entiendo. Siempre pongo un caso, porque a veces vos lo describís enunciativamente puede tener, cuando lo bajás a un caso concreto, vos decís, ah, caramba, no es así. El caso que sirve como ejemplo es el de Perón. Perón nunca debió haber sido presidente en el 73. Los médicos de Perón, Tayana y Cosio, elevaron un informe al Consejo Nacional del Justicialismo para decir, Perón no está en condiciones de ser presidente. Eso se mantuvo en secreto, por supuesto eso no se consideró. Perón fue presidente y por supuesto, como habían dicho Cosio y Tayana, murió. Mirá lo que generó. Entonces uno dice, ahí, deberíamos haber conocido qué pasaba con Perón, se debería haber alertado públicamente para que la gente dijera, mire, ustedes ya saben que este hombre puede morir dentro de un año y atengámonos a la consecuencia. Yo creo que sí, que inclusive el mismo votante de Perón hubiera dicho, no, mire, no vaya a un lugar donde se muera, preservémoslo con otra función y otro rango para que viva más tiempo y pueda tener un factor de poder positivo. Y si quería votarlo y dice se muere en un año, bueno, lo sabía. Pero claro. Murió, quedó Isabelita y no hace falta recordar lo que vino, ¿no? Eso hace lo que decíamos recién, Nelson, a la transparencia de la gestión concretamente y de todo lo que tiene que ver en la relación del poder y el pueblo, definitivamente. Sí, claro, ¿no? Que sí. Por eso yo digo, siempre hay que darle todas las herramientas. Después eligen lo que quiera y será responsable por esa elección que hace también, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo te enganchaste con el periodismo? Mira, yo fui periodista antes que médico. Para mucha gente me empezó a conocer recién cuando yo volví al país en el 87 y todo. Yo me recibí de periodista en el año 75, cuando estaba estudiando el segundo año de la Facultad de Medicina. Estudié en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos y aprendí muchísimo. Así que yo durante 10 años trabajé como periodista deportivo, cosa que recuerdo con enorme cariño y que agradezco enormemente. ¿Te gusta el fútbol como Me gusta. Hace 30 años, después que fui al último partido de fútbol aquí en la Argentina, que fue el 23 de diciembre del 83, no volví más a una cancha de fútbol argentino. Volví el año pasado para el Mundial, que me mandó el canal a ver la final de Argentina-Brasil, que fue Alemania, que fue un placer estar ahí, al margen del resultado, que no fue ningún placer. Pero hoy me costaría ir al fútbol por lo que significa, ¿no es cierto?, lamentablemente. Y me decías, ¿te enganchaste con el periodismo desde...? Ahí empecé a trabajar, trabajé 10 años como periodista deportivo. El cambio al periodismo político se da con la elección, con la vuelta a la democracia. 83. En el año 83 había gran necesidad de nuevos periodistas porque la dictadura había cerrado la puerta al periodismo político, entonces no había habido ningún tipo de renovación y cuando hubo que buscar gente, había que buscar gente nueva y se salió a buscar en todas partes y a mí me empezaron a ofrecer hacer periodismo político. Me encantó y al mismo tiempo que me encantó me di cuenta que me faltaba formación, ¿no? Y eso era una cosa que a mí me pesaba mucho, por eso cuando tuve la oportunidad de presentarme una beca de estudios, me presenté, tuve la suerte de ganarla, la enganché con la beca de especialización médica y pasé 2 años y medio en los Estados Unidos que fueron formativamente muy útiles e importantísimos para mí, en lo médico y en lo periodístico. Y en lo médico, digamos, tu corazón se inclinó por lo periodístico, la realidad y la neurología y la medicina fue... Mira, el cambio se produjo, ¿sabes cuándo? Cuando fue el episodio de la carótida de Menem. Que esa fue mi aparición en el campo de la profesión con esa combinación. En aquel momento yo pude tener acceso a lo que le pasaba a Menem, porque quien lo operó a Menem había sido profesor mío en los Estados Unidos, el doctor Juan Carlos Parodi. Y por supuesto en aquel día, que fue el 14 de octubre, hay cosas que uno no olvida, ¿no? El 14 de octubre del 93, era un jueves, lo que se decía que era una gripe. Estaba al aire en Canal 9, compartíamos el canal, Mariano Grondona en el momento estelar de Hora Clave, y por supuesto él me invitó a hablar del tema sin saber que yo sabía lo que pasaba, por lo tanto sí que fue una sorpresa para él y eso tuvo una audiencia espectacular y yo me transformé del día a la noche en un médico conocidísimo y demás. Y eso generó una demanda médica extraordinaria porque lo mediático valida, que contaminó y se hizo difícil de manejar
Y un gran maestro mío de la medicina, el doctor Nicolás Lavalle, me dijo, mira Nelson, te va a ser difícil a partir de ahora manejar las dos profesiones y vas a estar expuesto ejerciendo el periodismo político con la profesión médica a que alguna vez tengas algún problema. Y agradezco mucho ese consejo porque fue certero. Lamenté mucho dejar la medicina y fue un momento de decisión porque yo tenía una oferta para irme a los Estados Unidos a trabajar como médico, pero mi decisión había sido quedarme acá en el país. Has tenido casos resonantes entre tus manos y siendo el hombre que transmite esa información. El atentado a las Torres Gemelas, que estabas justo ahí, sí, en Nueva York, el tema del Iran Gate y también aquella comunicación al capitán. Ah, sí, aquella anécdota. Al ayudante de campo, por decirlo así, ¿no? Qué cosa increíble, ¿cierto? ¿Cómo fue eso? Mira, estábamos nosotros llamando por teléfono, había el DDI todavía, Claudio, en Radio El Mundo, increíble, un gran momento de Radio El Mundo cuando Marín era el gerente de programación. Y entonces estábamos llamando había algunos teléfonos que habíamos tenido nosotros que daban directamente con una base ahí de las fuerzas aliadas. Y el teléfono engancha, ¿no es cierto? Y entonces digo, mire, estamos llamando de acá de Buenos Aires para saber si ustedes tienen alguna repercusión del anuncio y que se acaba de hacer del lanzamiento de la ofensiva. Y el jefe de esa unidad me dice, ¿qué ofensiva? Dice, nosotros no tenemos ningún anuncio acá. Digo, no, mire, acaba de pasar eso. Y por supuesto el nombre sale al aire, ¿no es cierto? Entonces, así que fue por supuesto que eso llegó 10 segundos después. Claro. Llegó, porque efectivamente nosotros creo que la habíamos sacado, no era una unidad de élite, pero sí era una unidad logística muy importante que se ponía de movimiento casi primariamente. Me dice, mire, ¿cómo no sabemos si nosotros tenemos que avanzar, estar con la avanzada? Así que fue una historia, me acuerdo que era un sábado, una historia de esas que te pasan de casualidad, por supuesto. ¿Y lo de las Torres Gemelas te marcó en algo? Sí, por supuesto que eso fue varias cosas. Ahí comenzó el siglo XXI, ¿no? Comenzó un mundo nuevo. Y la guerra en otra dimensión. Y peor, ¿no? Siempre digo que a partir de entonces o desde entonces, todos los pasajeros en un avión, por ejemplo, somos potenciales terroristas. Totalmente. ¿No? Y ahí, porque fue muy choqueante, después yo había vivido obviamente en Estados Unidos 2 años y medio, y para el estadounidense, Estados Unidos era sinónimo de invulnerabilidad. Ahí se sabía que no había posibilidad que fuera víctima de ningún ataque de terrorista. Ese momento fue choqueante. Se desplomó todo ese concepto. Total y absolutamente. Y estar allí que permitió una cobertura que siguió el país. Aún hoy hay gente que me dice, Nelson, me acuerdo que usted estuvo allí, fue un hito. Que esas cosas te tocan. Que esta profesión te pone en ese lugar. O no te tocan, ¿no es cierto? Y me acuerdo, siempre me produce, esa cobertura generó, digamos, casi un estilo de cobertura que motivó muchas conferencias que tuviera que dar en escuelas de periodismo, porque sorprendió tal vez la sobriedad con la cual se hizo. La sobriedad en el sentido de que no había necesidad de ningún protagonismo propio, el protagonismo lo daban los hechos, ¿no es cierto? Yo siempre digo en esto, nosotros somos el medio, la protagonista es la noticia. Totalmente. O el hecho concretamente que estamos... No había nada que agregar en eso, uno tenía que describir las cosas. Y obviamente te quedan imágenes, ¿no? La imagen que más fuerte a mí me queda, al margen del olor, de serie y demás, fue que después de estar al aire por el teléfono durante 10 horas, nosotros teníamos un móvil a 10 cuadras. Era un privilegio que tenía el canal impresionante. Entonces yo estaba a 20 cuadras. Por lo tanto, dije, bueno, voy a tomar un taxi. Cuando salgo, era desierto, me acuerdo. Entonces yo estaba ahí a una cuadra de Broadway, agarro Broadway. ¿Viste cómo esas películas de ciencia ficción? Desierta, no había nadie. Y pasa un colectivo. Pasa el colectivo, y el colectivo, yo voy caminando y para en la esquina. Y yo sigo caminando. Cuando llego a la altura del colectivo, el colectivero abre la puerta. Me dice, señora, ¿dónde va? Le digo, mire, voy acá a 10 cuadras. Me dice, mire, yo lo voy a llevar porque va a ser el único pasajero que voy a llevar hoy. Siempre me acuerdo de esa frase, ¿no es cierto? Viajando en colectivo, en una ciudad desierta, con el conductor conmovido por lo que estaba pasando. Nelson, te recibiste con diploma de honor. Sí. ¿Tenés un coeficiente intelectual no, más de la media o es todo sacrificio, como decía Guillermo Vilas? Por supuesto, todo es sacrificio, querido. Realmente agradezco, todo es metodología y disfrutar lo que uno hace. Eso cuenta muchísimo. Eso cuenta muchísimo.
Y tenés espacio para estudiar dirección de orquesta. Ah, sí, ese es un placer intelectual, ¿no es cierto? Que genera... Pero hay que darle su tiempo también. Sí, ¿no? obviamente lo hago como amateur. Cuando era joven yo fui concertista de guitarra, ¿no es cierto? Y tuve así un pasaje por la música casi profesional. Y entonces yo estudiaba con el padre de Carlos Marzán, con Ferruccio Marzán, ¿no? Un gran músico, gran director de orquesta. Y él estaba muy feliz de tenerme a mí como alumno porque a mí me gustaba estudiar dirección de orquesta, cosa que a la mayoría de los alumnos no. Y entonces él me preparó para dar una audición de preselección en el Colón que aprobé. Y entonces, bueno, ahí tuve que ir a una entrevista para después ya dar el examen de ingreso que había que dar. Y los profesores me dijeron, mire, debe dedicarse usted 14 horas por día. Le dije, no, mire, se complica 14 un poco, horas por día no, porque yo quiero hacer, o son 14 horas o no, o la nada. Por supuesto. Y bien gracias. Decidido que sí estuve, realmente. Pero fue una cosa apasionante que siempre quedó, así que lo hago, estudio, cada tanto doy alguna Nelson, prueba. Hacemos una radiografía del presente de nuestro país en lo político institucional. Mira, yo creo que después del 25 de octubre es un país distinto. Gane quien ganare el 22. Es un país en donde nadie de los que venga va a tener el poder absoluto. Y eso es una cosa muy importante. Porque es un país que va a obligar al diálogo de los que van a estar en el poder. Y eso va a ser fundamental para empezar a regenerar el espíritu de convivencia democrática que debemos nosotros reganar los argentinos. Este espíritu se perdió durante estos 12 años de kirchnerismo que establecieron, y lamentablemente con éxito, esta idea del uno o el otro. Y en democracia somos el uno y el otro. Exactamente. ¿Y crees que va a costar esa reconstrucción social de...? Va a ser un esfuerzo en el cual todos vamos a tener que aportar nuestra cuota aparte. Nosotros también, yo también. Digamos, nuestra profesión está muy tomada, como todas las profesiones y todos los rubros, por esto, las familias y demás. Y creo que vamos a tener, por lo menos, muchos de nosotros, entiendo, dos objetivos, dos misiones o dos hechos en los cuales participar. Uno, en hacer que los que hoy son oficialistas y a lo mejor sean opositores mañana, puedan seguir expresándose de la misma manera como lo hicieron durante todo este tiempo. Y el segundo, regenerar esta idea de que la democracia es diversidad. La democracia no es pensamiento único. Nosotros tenemos que estimular la discusión, el intercambio, la existencia de ideas diferentes. Ahí donde se enriquece la democracia no hay completamente. Duda, no hay duda. La democracia es diversidad, la democracia no es uniformidad ni pensamiento único, de ningún tipo. ¿Y qué es lo peor que nos deja el kirchnerismo? Esto. Lo económico y lo demás se va. La Argentina tiene esa capacidad de recuperación que lamentablemente es cíclica. ¿No? El país llega a un momento, a un pozo, por supuesto este pozo no es como el 2001, y se recupera con ajustes y demás. Esto de la división es lo más difícil y en esto vamos a tener que estar trabajando. ¿Te gustaría entrevistarla a la Presidenta? Sí, por supuesto que sí. Mucha gente cree que me dicen, no, vos la detestás a la Presidenta, jamás. Soy durísimo con ella. Seguramente tendríamos una discusión sobre cosas, ya se enojaría conmigo, pero la entrevistaría con el respeto de su investidura. No hay nada más interesante para un periodista que enfrentar a aquellos con los cuales vos vas a tener una situación de controversias, intercambios. Es una de las cosas que ha dejado de ocurrir en el kirchnerismo, porque esta idea, que también ha tomado algunos opositores, es que, bueno, yo voy a ser entrevistado por alguien que sea conmigo complaciente, más verdadero disparate, verdadera involución de la Argentina. Nelson, ¿te enamoraste alguna vez en tu vida? Ah, sí, claro, sí. Una vez. ¿Y fue un amor no correspondido? No, ahí no se dio, en Estados Unidos. Y Ajá. La vida es así que realmente fue una linda experiencia. Yo tenía que volver a la Argentina y eso hizo siempre cuando la gente el amor joven, a la distancia no. No es siempre no funciona, algunos esperan y otros no. Dice amor a la distancia, amor de adolescente. Sí, en esa etapa de la vida es como que se banca más. Algunos esperan, ¿no? Y otros no. Igual tengo una muy buena relación es una gran periodista que está en Estados Unidos, hizo una gran carrera y formó una hermosa familia, somos amigos. Pero
Fue una experiencia, y teníamos un proyecto de casamiento, pero yo tenía que volver a la Argentina para ver cómo definía mi carrera, y ese año de espera fue fatal. Y por ejemplo, el ser padre... me hubiera encantado, me hubiera encantado. ¿Ya crees que no ahora? No, mira, yo creo que, por supuesto, lo respeto. A mí me hubiera gustado tener una familia con chicos. Sí, 4. Me encanta la familia de chicos numerosa, ¿no? Es muy linda. Yo vengo de una familia que soy el 8º hijo. Mira vos, yo tengo varios amigos de familia de 9, de 10. ¿Tu familia cómo es? ¿Vos tenés un hermano? Un hermano. Somos una familia chica, pero realmente me encanta la experiencia de la familia que vos la viviste, así que es una cosa muy linda. Eso me hubiera encantado, ¿sí? Creo que esta es mi visión, ¿no? Siempre me hubiera gustado ser padre y joven, porque vos podés acompañar a los chicos en tu evolución. Exactamente. Digamos, hay toda una actitud de la vida cuando vos tenés 30, cuando tenés 40, cuando tenés 50, ¿no? Un hecho de la realidad cuando dicen, van a la puerta del colegio, dicen, mira, ahí viene el abuelo, ¿no? Sí, claro. Eso es terrible. Inevitable, porque además lo acompaña, y porque además hubiera generado la posibilidad de tener nietos, que es una cosa que siempre es muy linda, ¿no? Siempre, yo tenía también un maestro de la medicina de la vida que me decía, mira, Nelson, los hijos son el capital, los nietos el interés. Es muy buena la definición. Muy buena frase. Muy buena, muy buena. Nelson, un placer tenerte como invitado. Gracias, se nos acabó querido. el tiempo. Quiero por un lado que gracias por tu generosidad y por tu favor. afecto hacia mi persona que siempre has tenido de aquella linda experiencia que compartimos hace exactamente 25 años en Nuevo Diario. ¿Sí? Es así. Que disfrutes este recuerdo en la Martina, tu paso por Tal Como Son. Gracias. Y gracias por lo que ofreces con tu trabajo. Yo te lo agradezco mucho. Para mí es un honor y un galardón que me lo diga alguien como vos. Muchísimas gracias por estar así. Nos vemos en el próximo Tal Como Son.